Aquí estamos, viernes, y ahora vamos a hacer un cambio total en la orientación del curso. Vamos a tener una sesión, yo creo que interesantísima, con cinco de las personas que yo conozco que más saben de lesiones musculares y que además tratan a deportistas de élite y que tienen una trayectoria, aparte de ser amigos, espectacular. Vamos a tener una charla que realmente es, yo creo que es top, es una cosa impresionante de Carles Pedret. Y Carles Pedret es un médico deportivo bueno, al que admiro muchísimo, que tiene una trayectoria increíble y que tiene unos conocimientos, una profundidad de conocimientos increíble, como veréis en la charla. La charla va dedicada a la anatomía de la lesión muscular. Yo creo que es un abordaje de la lesión muscular mm, impresionante. A mí me encanta, la verdad. La utilidad de las pruebas de imagen, veréis cómo probablemente se genera debate porque él le da mucha importancia a conocer con precisión a la anatomía de la lesión y a la resonancia magnética. Creo que nos va a hablar un poco de la utilidad de las y en cuándo utiliza cada prueba, con mucho criterio, con mucha experiencia. Y luego el que va a dirigir la mesa de debate es Ramón Valius, que es uno de pues, nuestro maestro, un maestro, la gente que nos ha enseñado durante muchos años, nos ha enseñado pues los signos para valorar los isquiotibiales, cómo valorar las lesiones de todos los grupos musculares, y que es un auténtico genio, que hace los mejores o uno de los mejores cursos, como Íñigo Iriarte, siempre en ecografía que se hacen en este país y mucho más que en este país. Por otro lado tenemos a Sandra Mechó, no Menchó como dice alguna gente, es Sandra Mechó, es la radióloga, es la más joven de todo el grupo, una radióloga espectacular que trabaja en el Fútbol Club Barcelona, que tiene, no sé si la suerte o la desgracia de tratar con la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, pero que la verdad que siempre muchos de vosotros conocéis el equipo médico del Barça y es creo que un referente en medicina deportiva y cómo se lleva un equipo de deporte, y nos va a dar su experiencia en lesiones musculares, que es muy interesante. También trabaja pues ha colaborado mucho con Xavi Alomar, que también es otras personas que no está aquí porque no le gusta mucho participar en estas cosas, pero que es también uno de nuestros grandes referentes en las lesiones musculares. Y finalmente Alejandro Rolón, que Alejandro Rolón es, aparte de uno de mis mejores amigos y una persona que llevamos mucho tiempo colaborando y no colaborando, pero caminando juntos, es un referente para todos los radiólogos en todos los aspectos, porque es un radiólogo, el radiólogo que ha pasado la frontera, que tiene una visión totalmente diferente al promedio del radiólogo. Es el antirradiólogo americano, no es el radiólogo de salón, el radiólogo de batalla, el radiólogo que lleva pacientes, es el radiólogo que es médico de referencia, médico de la selección argentina, ha ido a 4 o 5 mundiales, el que lleva siempre aspectos mucho más allá del diagnóstico. Yo creo que es una de las personas fundamentales en el manejo de la selección argentina total, y luego pues que lleva a todo el deporte de élite en Argentina, ¿eh? Hablamos Del Potro, hablamos de todo el deporte de élite en Argentina, pasa por Alejandro Rolón. Yo diría que casi más, pues es un poco como Pedret, son radiólogos, son médicos del deporte, son gente que lleva la medicina deportiva con un abordaje multidisciplinar, que controlan la clínica, que controlan bueno, y que controlan algo que es muy difícil de controlar, que es el deportista de élite. Yo creo que eso es lo que más difícil de controlar. A las 7:01 más o menos va a empezar Carles, como digo, con una charla espectacular. Y yo desde aquí, como no tengo nada que decir, creo que le doy paso al gran maestro Valius, y que dirija él la sesión y cómo lo vamos a hacer. Hola, Ramón, un momentito que estoy mandando un WhatsApp. Ya serás está. Ferran que está interrumpiendo, Perdonad, seguro. ¿eh? Bien. Bueno, buenas tardes desde Barcelona. Aprovecho para saludar a mis compañeros de sesión, agradecer al doctor Cerezal, a Luis, que me haya invitado y que me haya dado el gusto y el honor de poder coordinar esta charla, moderar esta charla que va a dar Carlos Pedret. Esta charla tiene mucha historia, lleva muchos años confeccionándose. Él ha tutelado gran parte de la charla, pero ya veréis que es un documento que es casi de consenso. Es un consenso entre anatomistas, traumatólogos, ortopedas, médicos del deporte, eh,
en fin, todo el mundo que tiene interés por la patología muscular, pues ha accedido a ha dado su conocimiento para poder proporcionarnos una idea general. Hay fisioterapeutas, hay anatomistas, hay bueno, mecánicos, biomecánicos, todos han contribuido a confeccionar esto que nos va a explicar Carlas, y que yo creo que lo ha dicho antes Luis Cerezal, Alomar, el doctor Alomar, Xavi Alomar, es el alma de todo esto. Muchas de las indicaciones de por dónde van los tiros actualmente del conocimiento de la lesión muscular, pues nos la ha enseñado él. Lo que pasa es que es una persona que no le gusta hablar en público, no le gusta estar en su servicio de radiología que ha creado él y disfrutar con los casos. Entonces es difícil poderlo pillar para eventos como este, ¿no? No quiere decir que no sea una persona próxima, porque tú lo llamas y te abre las puertas de par en par y está contigo el tiempo que sea necesario. Por tanto, vamos a aprender mucho de lo que nos enseña Carlas. Aprovecho también para decir que la filosofía de lo que nos va a explicar hoy Carlas ha salido recientemente, no lleva 15 días, ha salido un artículo de unas 4.000 palabras en el Orthopedic Journal of Sports Medicine, en donde pues todo esto que nos va a explicar pues también se intenta transmitir, ¿no? Pero lo que pasa es que en manos de Carlas, con la voz de Carlas, es mucho más entendible todo. Por tanto, sin más demora, son las 7:02 y empezamos con la charla de Carlas. Cuando quieras. Muy bien, gracias Ramón. Espero que se me oiga bien. Vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve todo bien? ¿Vemos bien? Sí. Perfecto. Pues vamos a empezar. Esto es un poco lo que comentaba Ramón. Esto es un documento de consenso. Aquí ha participado muchísima gente que llevamos años trabajando en este mundo y que hemos ido poniéndonos de acuerdo. Trabajo ha costado, cosa tenemos que decir, pero hemos ido más o menos poniéndonos de acuerdo en encontrar la manera de explicar y la manera de exponer un poco la forma en la que vemos al deportista de élite y la forma en la que entendemos nosotros al deportista de élite. Sin más, vamos a empezar. Y realmente como tenemos que empezar nosotros es viendo el fútbol o en directo o en televisión. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo que le está pasando a un deportista cuando vemos un mecanismo de acción por televisión. Nosotros aquí ya nuestro cerebro tiene que estar activándose y decir, ¿aquí qué está pasando? Estaba en el sprint, ha hecho un cambio de dirección, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Lo mismo aquí, el deportista lo ve claramente, nosotros también tenemos que verlo aquí, porque los mecanismos de acción no siempre son lo mismo y el mecanismo lesional no siempre es el mismo y en cambio muchas veces las lesiones son muy parecidas. Por tanto, tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando una vez vemos que el deportista se ha lesionado. Y es que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos nosotros durante congresos, cursos, reuniones, debates y discusión de casos, todo lo que estamos haciendo, seguimos viendo que a fecha de 2019 seguimos teniendo un grandísimo problema con las lesiones musculares que vemos aquí en músculo y tendón, que son con diferencia en el fútbol profesional, por ejemplo, las más altas, pero no solo en el fútbol profesional, sino en todos los deportes. Sin ninguna duda, la lesión muscular es la que tiene una incidencia más alta y una importancia más alta, y evidentemente dentro de esta lesión muscular nos encontramos con que el muslo es la zona más afectada. Y aquí, a pesar de todos los esfuerzos, que es lo que comentaba, nos damos cuenta de que estas estadísticas siguen creciendo. Y a veces te preguntas, sí, pero ¿y hasta dónde esto va a seguir creciendo? Pues la verdad es que hay estudios programados de la UEFA que dicen que esto no va a parar de crecer. Por tanto, la famosa curva, que ahora está tan de moda, realmente aquí también seguirá creciendo. Por tanto, tenemos que entender qué es lo que pasa en las lesiones musculares. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues lo que les pasa principalmente es que desde el momento en que nosotros tenemos una lesión en este punto de aquí, nosotros empezamos a tener unas fases biológicas y histológicas
que siempre se dan, y se dan todas, y tienen que darse todas, porque es el proceso biológico normal de reparación de una lesión muscular o de una fibra muscular en este caso. Fijaros que aquí hablamos en semanas post-lesión y primero viene una fase de degeneración, una fase inflamatoria, posteriormente se inicia una fase de regeneración y finalmente una fase de fibrosis. Estas fases tienen que darse todas, porque el inicio de una fase se da a consecuencia de unos neurotransmisores que liberan los de la fase anterior. Por tanto, en casos como este, lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, inhibir la fase inflamatoria mediante AINES las primeras 72 horas no sería lo más indicado, porque eso implicaría que la fase de regeneración, que es la que más nos interesa a nosotros, se demorara en su inicio, pero no la de fibrosis, que empezaría cuando le toca. Por tanto, lo que tendríamos es una fase regenerativa más corta. Y eso es precisamente lo que no nos interesa. Pudiéramos mover estas fases, es una fase de regeneración lo más larga posible y una fase fibrótica lo más corta posible. Esto es una diapositiva que a mí me gusta mucho del doctor Marotta. Fijaros que ya tiene un tiempo, pero es una diapositiva que lo que nos muestra es histológicamente cómo evoluciona una lesión de la fibra muscular. Olvidaros de las células, es lo de menos. Esto es día 1 a las 0 horas tras una lesión muscular. Vemos que vamos pasando por todas las fases en función de horas, van apareciendo células, se va degenerando la inflamación, la regeneración. Y fijaros que sin hacer nada, hasta el día 21-28, esto aquí todavía quedan restos de proceso reparativo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que tenemos que tener muy claro que en menos de 3 semanas, 21-28 días, una lesión muscular, una fibra muscular no puede estar nunca completamente reparada. Esto es importante que lo sepamos. Nosotros manejamos el riesgo-beneficio de poner a un jugador a jugar antes de lo que toca. Pero este riesgo-beneficio muchas veces se trata de gestionar esto que estamos explicando aquí. Sabemos que esa lesión no está completamente reparada, pero por motivos X, ya sean por características del deportista, por el tipo de posición en el campo, por el tipo de deporte, podemos gestionar este riesgo en función de lo que a nosotros nos interese más. Y siempre y cuando esta balanza de riesgo-beneficio sea la adecuada. Por tanto, fijaros en la gran diferencia. Esto es un tejido normal, esto es un tejido muscular esquelético normal, y fijaros en la gran diferencia que existe entre este músculo de aquí, que es un músculo que se le ha hecho un tratamiento de fisioterapia, un tratamiento correcto, y este de aquí. Este de aquí es un músculo regenerado, como podemos ver, y este de aquí es un músculo, una fibra muscular que lo que ha hecho es reparar. No le hemos hecho nada y al final ha acabado así, en forma de fibrosis. Ha hecho una reparación. Si no hacemos nada, el tejido fibrosa y se queda de estas maneras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el tejido regenerado es un músculo prácticamente normal. Si vemos una célula satélite por aquí, pero es un músculo prácticamente normal y que es fácilmente adaptable, entrenable, modificable. Es decir, es prácticamente lo que teníamos antes. A diferencia y mucha de un músculo fibrótico o de una cicatriz fibrosa a nivel muscular, que es un tejido rígido, muy poco adaptable y muy poco modificable. Sí, se puede modificar un poco, pero evidentemente, fijaros que esto es una cicatriz pura y dura. Por tanto, lo que nos interesará a nosotros es la regeneración y no la reparación. Siempre que podamos, intentaremos evolucionar hacia la fase regenerativa y no hacia la fibrótica, que en algunos casos muy puntuales será el mal menor. Es decir, en situaciones en las que no consigamos de ninguna manera que se cicatrice una área de lesión porque hay una cicatriz blanda que rompe una y otra vez, el menor de los males será que como mínimo fibrose, porque de esta manera al menos no soportará y tolerará una carga. Seguimos, y así, en esta imagen de aquí es donde vemos la clave de todo. Yo creo que esto es la madre del cordero de todo lo que es la lesión muscular. Y esto que vemos en estas imágenes de aquí, en microscopio electrónico, no es la fibra muscular, no es el tejido muscular, sino que es precisamente
todo el tejido conectivo que envuelve a las fibras musculares. Es decir, las fibras musculares van metidas en estos panales de abeja que observamos aquí. Por tanto, lo que realmente le otorga una arquitectura y una estructura a todo el músculo es más todo el esqueleto conectivo que observamos en estas imágenes que no las propias fibras musculares o el propio músculo en sí mismo. Por tanto, ¿qué factores nos predisponen a la fibrosis que comentábamos antes? Pues evidentemente, cuanta mayor desestructuración y destrucción de esta estructura endomisial que observamos aquí y del tejido conectivo, pues mayor predisposición a la fibrosis. Y esto es así y en eso es en lo que nos basamos principalmente. Si cogemos este esquema, fijaros que lo que observamos es que tenemos un tendón proximal, un free tendon en este caso, que luego se mete dentro del músculo y que finalmente se va adelgazando y adelgazando hasta que desaparece, pero que el tendón proximal llega hasta muy distal y el tendón distal llega hasta muy proximal. Y así es como tenemos que entender el esquema del aparato musculoesquelético a día de hoy. Carlas, una cosita. Cuando marcas, sí, desaparece la imagen. Igual está intentándolo arreglar Marcos, pero hasta que no lo arregle, es que si no desaparece, exacto, ahora no vemos nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, pues no marco y listo. Exacto, gracias. Vale, bien. Entonces, desde este punto de vista y tal y como vamos explicando, nosotros dividimos las lesiones en lesiones de la unión músculo-tendinosa y lesiones, que ya hablaremos un poquito de ellas, de la unión miofascial, que no es exactamente así, pero lo dividiremos de esta manera. Y todas las lesiones que afectan algún componente muscular y conectivo, evidentemente, son lesiones músculo-conectivas. Y así se engloban todas. De tal manera que si cogemos las lesiones en función de esta afectación de tejido conectivo, observamos una lesión tendinosa cuando rompe el propio tendón, una lesión músculo-tendinosa cuando simplemente se desengancha las fibras musculares de la aponeurosis, en este caso sin llegar a romperla, una lesión intramuscular pura, entre comillas, también podemos discutirlo, que se encuentra alejada lo suficiente del tejido conectivo para que sea muy leve y de muy buen pronóstico, y finalmente una lesión fascial que ya se encuentra fuera de esta aponeurosis interna que solo afecta a la parte del músculo que puede tocar a la fascia. Esto pasa en lesiones periféricas, como vemos aquí, y esto pasa en lesiones de un tendón central, como observamos aquí, y como puede ser el tendón central del recto femoral, que es en el que más problemas nos encontramos. Si lo vemos en lesiones periféricas, fijaros en esta imagen de aquí, si ya puedo marcar en algún momento, me lo avisáis, ¿eh? Fijaros en esta imagen de aquí, esto es una lesión tendinosa, fijaros, observamos perfectamente este tendón de la musculatura isquiosural, tendón común, y vemos que aquí hay una rotura completa de este tendón común de la musculatura isquiosural. Fijaros, en cambio, en este caso que vemos aquí, que lo que observamos es el tendón común perfectamente contrastado, perfectamente negro, entre comillas, y fijaros que lo que está roto y desanclado son las fibras musculares que van enganchadas a él. Esto es una lesión musculotendinosa. Y finalmente, una lesión que no compromete en ningún caso ningún tipo de tejido conectivo, que es lo que hablaríamos de una lesión muscular. Si lo vemos en un tendón central, pues aquí estamos lo mismo, una lesión que rompe completamente el tendón central del recto femoral, una lesión que afecta a las fibras que van enganchadas a este tendón central del recto femoral, y una lesión que está suficientemente alejada del tendón central como para considerarla de buen pronóstico y considerarla muscular. Todo esto parece muy friki a la hora de verlo, pero realmente esto tiene una utilidad muy importante, y es que todas estas lesiones son completamente diferentes en términos de pronóstico y en términos de tratamiento. Por eso es tan importante tener un buen diagnóstico inicial de la lesión que vamos a empezar a tratar, y es muy importante no tratar absolutamente nada que no sepamos exactamente qué es.
Si nos ponemos en lesiones músculo-tendinosas, afectan a la unión músculo-tendinosa y son el tipo de lesión más frecuente, típicas del tendón común isquiosural, recto femoral, aductor largo, lo vemos. Fijaros, aquí podemos observar lesiones que tienen una afectación tendinosa y músculo-tendinosa. Lo veremos mejor aquí. Fijaros, yo aquí tengo una lesión músculo-tendinosa más arriba y una lesión tendinosa con dos pequeños gaps transversales un poquito más abajo. ¿Por qué tiene tanta importancia la resonancia magnética en casos como este? Porque yo por aquí pasaré con ecografía, veré un cierto jaleo, sabré que algo pasa, probablemente diré que hay una rotura del tendón común, pero yo no podré decir con este grado de exactitud qué es lo que está pasando con ecografía. Aquí puedo decir que tenemos una rotura transversal a 2 niveles del tendón común con un gran componente músculo-tendinoso. Es decir, puedo afinar muchísimo más. Hay una combinación de lesiones. Esto es más, tiene un peor pronóstico, es una lesión más severa que una lesión únicamente del tendón común con un solo pequeño gap transversal. A diferencia de esta en cambio, puedo decir que es una lesión muscular y que nos tendrá un pronóstico muy bueno y un return to play muy, muy rápido. Fijaros, en cambio, este tipo de lesión, en ecografía, aquí vemos una lesión puramente muscular, por ejemplo. La pongo otra vez. Fijaros, el tendón central se encuentra bien, hay una fibrosis aquí que sale antigua y aquí en medio vemos un pequeño hematoma intramuscular. Este es otro caso concreto. Fijaros aquí la importancia de la resonancia magnética y de la ecografía. Fijaros en este islote que se observa aquí en medio del recto femoral. Fijaros a nivel axial cómo vemos este islote que se va metiendo hacia la aponeurosis posterior. Y esta es la imagen ecográfica que observábamos en este caso. Fijaros que yo lo pongo y observamos aquí, vamos bajando, aquí es el tendón central, fijaros que aquí sí parece que hay algo y lo único que yo puedo ver es cuando esta lesión se mete entre las dos aponeurosis. Y este es el mismo caso exacto que veíamos antes con resonancia magnética. Veíamos un islote gigante y en cambio en ecografía veíamos únicamente una sombra que sí parece que pasaba alguna cosa. Podemos hablar también de lesiones fasciales, que generalmente tienen un buen pronóstico, casi todas, y que muchas veces gestionaremos el return to play únicamente en función de la tolerancia del paciente. ¿Por qué hablo de lesiones fasciales y no miofasciales? Realmente la nomenclatura en este caso es prácticamente, no nos da ningún problema utilizar una u otra, pero el anclaje músculo-fascia es un anclaje muy débil. Es decir, probablemente lo que pase en la gran mayoría de lesiones entre músculo y fascia es que se rompa el tejido muscular que toca a la fascia y ésta se deforme. Fijaros en esta imagen de cadáver, fijaros cómo vamos pelando lo que es el recto femoral precisamente y no cortamos absolutamente nada. O sea, lo único que estamos haciendo, os fijaréis ahora, es apartar la fascia y fijaros cómo empujamos el músculo y se ven estos pequeños hilitos que son estas conexiones débiles entre músculo y fascia. Es decir, probablemente las lesiones que observamos aquí son lesiones de esta zona muscular que pueden o no romper esta fascia. De hecho, lo que nos encontraremos muchas veces, si esto es un esquema de lo que veíamos y la línea roja esta es la fascia, nos encontramos lesiones en este punto de aquí y nos podemos encontrar lesiones en este punto de aquí. La diferencia principal está en que unas se dan cuando ya ha acabado la aponeurosis o la expansión aponeurótica del tendón proximal y las otras se dan justo al inicio. ¿Qué es lo que pasa? El tejido aponeurótico en este punto es denso y, por tanto, será capaz de contenerme el sangrado y el hematoma. Por tanto, lo que tendré será un pequeño hematoma que será contenido dentro del músculo, como vemos aquí. Ahí. En cambio, en estas de aquí, lo que pasará es precisamente que seguramente romperemos esta zona muscular de aquí
el tejido laxo facial lo que hará será deformarse y tendremos un hematoma que generalmente es mucho mayor que los que observamos en lesiones de la unión músculo-tendinosa. Y eso no quiere decir que sea una lesión de peor pronóstico. La otra opción es que aparte no solo la deforme, sino que rompa la fascia. Entonces ya tenemos un hematoma ya un poco más expandido y su fusión hemática a nivel cutáneo y estas cosas. Esto es una lesión fascial o miofascial, lo que observamos aquí. Fijaros, pongo el vídeo, aquí tengo el tendón central perfectamente y fijaros que yo voy subiendo y aquí me aparecerá un pequeño hematoma a este nivel, lo mismo que en este caso de aquí. Fijaros cómo aparece entre, en este caso más interno a nivel del músculo, esta sería una lesión más miofascial y la otra sería una lesión más más miotendinosa, pero lo que en ningún caso tenemos que pensar es que lo que antes era llamada una lesión miofascial, que era precisamente cosas de este tipo, que era el típico tennis leg o la típica rotura de la aponeurosis posterior del recto femoral, esto no es una lesión miofascial, a pesar de que durante muchos años se han denominado así. Esto es una lesión mioaponeurótica, esto es una lesión músculo-tendinosa, esto es una lesión con bastante mala baba, si no la tratamos bien, porque tiene una grandísima afectación, especialmente en casos como este, del tejido conectivo y prácticamente tendinoso, y en este caso también puede expandirse hacia distal. Y finalmente, las lesiones que afectan al tendón central, especialmente son importantes las del sóleo, aductor largo y recto femoral, y tienen un patrón ecográfico y de resonancia magnética característica. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad real de la ecografía en la lesión muscular en el deportista? Porque es que hasta ahora solo hemos puesto imágenes de resonancia magnética. Ya sé que esto es el canal de Luis, pero a ver, tenemos que hacer algo con la ecografía también, ¿no? ¿Sirve para todo la ecografía? Pues obviamente no. De hecho, tiene tres grandísimas limitaciones la ecografía, que es cuándo tiene su máxima efectividad, qué es lo que vemos realmente con ecografía y cuáles son los puntos ciegos de la ecografía. Vamos a ver un poquito detalladamente cada uno de estos. Lo primero y más importante a tener en cuenta es una pregunta que yo siempre me hago y que seguro que generará debate, que es ¿qué vemos nosotros en la imagen ecográfica de la lesión muscular? Principalmente lo que vemos es sangre, lo que vemos es edema. La fuente principal de información a nosotros nos la proporciona el líquido. Vemos perfectamente los tendones, las aponeurosis, las fascias, vemos las direcciones de fibras, los ángulos de penación, incluso los podemos calcular. Hay gente que lo hace, no sé exactamente para qué sirve, pero lo hace. La exploración dinámica, la exploración en tensión y en relajación. Es decir, tenemos una grandísima cantidad de información que procesar con ecografía. Pero ¿vemos realmente la lesión, el gap de lesión muscular? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, vemos el hematoma, vemos el edema. Si es un tendón, sí que podemos ver la rotura transversal en este caso, o la rotura, incluso splits longitudinales, si tienes las manos adecuadas para verlo. Pero la rotura muscular en sí, al menos yo creo que o no la vemos o no la podemos ni muchísimo menos cuantificar. Este es un caso muy significativo de Ramón sobre cuándo es mejor hacer una prueba o hacer otra. Esto, si no recuerdo mal, era una chica de la residencia Blume que jugando a básquet notó un pinchazo en la cara posterior del muslo y fue a ver al doctor Valius a los 10 minutos de hacerse la lesión. Y bueno, como sabemos que pasará algo y a toro pasado, pues sí podemos intuir que hostia, aquí parece que sí, pero vaya, es muy difícil de ver alguna cosa. Como tenemos la opción y tenemos, como ha comentado Ramón, al doctor Alomar a mano, llamamos al doctor Alomar y le dijimos, le dijo Ramón, te mando una chica para que le hagas un reso cuanto antes mejor. Y le hacían la resonancia magnética pues a los 70 minutos aproximadamente. Y fijaros la diferencia a los 70 minutos de evolución. Es decir, aquí no tiene absolutamente nada que ver lo que veíamos en resonancia, en ecografía, de lo que vemos en resonancia magnética. Varía muchísimo, nos da muchísima más información la resonancia magnética en las primeras horas que
que no la ecografía. Por tanto, aquello que se comentaba de la ecografía, o cuando vemos a veces le están haciendo pruebas en el descanso, que vemos un futbolista que se lo llevan al vestuario, sería una gilipollez que le estuvieran haciendo una ecografía, porque no ven absolutamente nada. Por tanto, porque básicamente porque las primeras 72 horas es muchísimo más útil el estudio mediante resonancia magnética que no mediante ecografía. Y en cambio, esta de aquí, fijaros en esta imagen de aquí. Esto es una lesión del recto femoral a las 4 horas de evolución. Fijaros, aquí vemos que sí, pasa algo en el tendón central, pasa algo alrededor del tendón central. Y también vemos estos a los 11 días de evolución. Fijaros que aquí no existe una gran diferencia entre la imagen de las 4 horas de evolución y la imagen de los 11 días. En cambio, he comentado que en la lesión muscular sí que existe una gran variación. ¿Esto por qué? Porque aquí estamos hablando de una lesión que afecta a un tendón, que es el tendón central del recto femoral. Y esta sí que la podemos observar relativamente muy pronto. ¿Y cuáles son los puntos ciegos de la ecografía? Para mí significa que si viene este señor a que le haga una ecografía, en cualquiera de estos supuestos yo no me fiaría de la ecografía. Solo yo le haría la ecografía porque te lo demandan, pero evidentemente siempre le pediría una resonancia magnética. ¿Y cuándo es eso? En el músculo sóleo. Todos sabemos de la dificultad de valorar el sóleo con ecografía. En el complejo muscular del psoas ilíaco, que tiene muy pocas lesiones. En los músculos del espacio glúteo profundo, que también son muy poco frecuentes. Pero cuidado con estas tres. En la región más proximal de origen del recto femoral, muy difícil de ver por la trayectoria de los tendones directo, indirecto y el conjoint tendon. En la región de origen de la musculatura isquiosural, también por la amalgama de tendones y tejidos que se forma ahí arriba, sobre todo a nivel de splits longitudinales del free tendon, del tendón libre y de la porción más proximal del tendón común, y también en algunas relesiones o cicatrices blandas que observamos y que en ecografía nos da muy poca información. Si hablamos un poco de terminología y conceptos que hemos ido dando durante estos años de discutir sobre este tema, lo que tenemos bastante claro es que no es sinónimo el concepto de grado de lesión con el concepto de pronóstico de lesión. Es decir, el pronóstico de la lesión nos lo marcará la situación exacta de esta lesión y qué estructuras afecta dentro del músculo. Una vez sepamos esto, ya podemos hablar de grado. Pero primero es dónde está situada la lesión y cuánto tejido conectivo me afecta. La longitud de la lesión muscular, esto viene acorde a lo que acabo de decir, no significa siempre peor pronóstico. Y luego otro tema que a mí me fascina, que es las medidas de la lesión. ¿Qué es lo que se mide realmente? Yo entiendo que los que se dedican mucho a resonancia magnética sí puedan medir cosas, porque realmente ellos ven muchas veces el gap, ellos ven muchas veces la marca perfecta del edema, pero yo pienso, y esta es mi humilde opinión, que medir cosas en ecografía es bastante poco fiable. Sí puedo medir un hematoma si está muy bien delimitado, puedo medir un lipoma subcutáneo si está bien delimitado, pero pocas más mediciones me aportan algo realmente. Es decir, jamás yo podré medir una lesión, en todo caso podré medir una área de extensión de edema, pero no una lesión realmente. Y así es hacia dónde van cada vez más artículos en esta dirección, que lo que comentan es que el pronóstico de las lesiones musculares, este es el último artículo que comentaba antes Ramón, ya se categorizan el pronóstico de estas lesiones mucho más en función de la localización anatómica que no del grado de lesión. Y a nivel de terminología, ya pasando un poco al return to play, tenemos que saber que el 67% de lesiones de isquios clínicamente recuperadas no están isocinéticamente recuperadas en el momento del return to play. Por tanto, parece que el déficit isocinético no guarda una relación directa con el porcentaje de lesiones. El 89% de lesiones de isquios clínicamente recuperadas a nivel de resonancia sigue marcando un discreto edema en el momento del return to play. Por tanto, el incremento de señal en forma de edema difuso
no parece tampoco guardar una relación directa con el porcentaje de relesiones, y lo que sí que guarda una relación directa con el porcentaje de relesiones es que haya una fibrosis o una cicatriz fibrótica previa. Esto sí que tiene una incidencia en el retroctuple posterior. Y así es donde vamos a diferentes autores que han ido por el mismo camino que vamos haciendo nosotros. Comyn en el 2014 ya comentaba, en el 2014, un momento, en el 2013 ya comentaba que las lesiones que afectaban al tendón en sí mismas ya tenían una mayor incidencia de días de baja deportiva. Es decir, fijaros en esta lesión que ahora ha aparecido en pantalla, esta pequeña rotura oblicua que prácticamente yo me la comería con patatas con ecografía porque pasaría el transductor por aquí y vería fibra en todas partes, pero aquí hay una pequeña rotura oblicua completa del tendón común de la musculatura isquiosural. Esto, que parece muy pequeño y que prácticamente no le daríamos importancia, se va más hacia los 2 meses de baja aproximadamente que no hacia los 15 días. Es decir, esto es una afectación, es una rotura del tendón y por tanto tiene un pronóstico mucho, mucho peor de lo que nos dice su tamaño. Lo mismo pasa con Pollock y sus clasificaciones del British Athletics, en las que ya categorizaban en 2015 y hablaban de que las lesiones del tendón intramuscular son las que tienen un peor pronóstico. Siempre. Por tanto, esta es una categoría ya en sí misma. Cuando el tendón intramuscular está roto, ya es un peor pronóstico de por sí. Y en este artículo de Prakash en el 2017, lo que observamos también es que, fijaros, habla de lesiones del sóleo y habla de lesiones que rompen tejido conectivo dentro del sóleo, ya sea tendón central, aponeurosis medial o aponeurosis lateral. En este caso vemos la aponeurosis lateral, con la diferencia entre estas lesiones y las que no rompen este tejido conectivo, sino que lo que hacen es una lesión mioconectiva. Y nos vamos de unos 14 días si no la afectan a unos 70 días si rompen este tejido conectivo. Por tanto, realmente cada vez nos vamos más hacia esta premisa que es la que estamos explicando y la que intentamos dejar clara hoy. Por eso, con todo esto y cogiendo una base sobre las clasificaciones que existían previamente, lo que hablábamos y lo que llegamos a un acuerdo es de hacer una pequeña descripción de las lesiones. No una clasificación, porque realmente clasificar todas las lesiones musculares en una sola clasificación también creo que es una tontería y que no lo conseguiremos nunca, porque cada grupo muscular es un mundo y cada músculo es un mundo. Por tanto, lo que hacemos es una descripción detallada de la lesión. Según el mecanismo lesional, tenemos las lesiones musculares por mecanismo indirecto y las lesiones musculares por mecanismo directo que no le interesan a nadie porque no las podemos controlar. Y dentro de las lesiones musculares por mecanismo indirecto, siguiendo las clasificaciones históricas, existen roturas parciales que se dividen en mínimas y moderadas y roturas completas que son totales o subtotales o desinserciones o avulsiones. Esto es según la morfología de la lesión. Pero fijaros que aquí es donde empieza realmente lo divertido de todo esto, que es la afectación y el pronóstico en función del tejido conectivo afectado. Y estos son roturas musculotendinosas que hemos dicho, roturas intramusculares y roturas entre comillas, fasciales. Por tanto, tenemos una descripción por mecanismo, por morfología y según el tejido conectivo afectado. No acabamos aquí, porque si nos vamos a las musculotendinosas periféricas, y aquí lo que vemos es esta genialidad del doctor Alomar, que es coger unas cuerdas de barco y romperlas a modo de lesión, lo que vemos es que podemos tener en un tendón una rotura completa transversal que puede darse a un nivel o puede darse a varios niveles y sigue siendo una rotura completa transversal. ¿Cuál es la gracia? Porque a mí me podéis decir, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? Bien, no, sí que me importa porque aquí yo lo veré con ecografía, pero esta no. ¿Por qué? Porque yo pasaré la sonda por aquí encima y yo veré una superposición de fibras en todo momento. Aquí no, en esta de aquí yo veré un gap. Esta sí la podré ver con ecografía, pero esta me la comeré.
Y luego están las lesiones parciales, que pasa exactamente lo mismo. Pueden ser longitudinales, como observamos aquí, un split longitudinal de este tendón. Pueden ser transversales, que rompa solo un trozo en el tendón, o pueden ser mixtas, que además pueden ser con retracción o sin retracción. Y todavía no estamos, porque ahora nos vamos a las roturas del tendón o aponeurosis central, que pueden ser paraseptales, es decir, la afectación y el desanclaje de las fibras que van a este tendón central, o pueden ser septales, que vienen a ser la misma imagen que una lesión completa transversal del tendón. Y también tenemos las roturas intramusculares, que como vemos aquí, no está afectado el tejido conectivo. Y finalmente, las roturas fasciales, que son la rotura de este tejido más laxo y más de colágeno menos estructurado, que se dan al final de todo de las aponeurosis proximales y distales. Y esto es todo lo que tenemos en cuenta nosotros en el Return to Play. Fijaros que la imagen la tenemos localizada únicamente aquí. No nos vale solo con la imagen. Fijaros todo lo que tenemos que tener en cuenta para el abordaje de un deportista profesional y para el abordaje de su Return to Play. Todo esto es lo que tenemos en cuenta y todo esto es en lo que estamos pensando continuamente. Y luego, un apunte únicamente sobre el bucle infinito de la relesión. Nosotros, es muy difícil, a pesar de que se hablan de que existen protocolos de prevención de lesión muscular, yo particularmente no estoy muy de acuerdo. Lo que hay es una adaptación de la musculatura y un trabajo de la musculatura para adaptar al tipo de deporte que se rompa lo menos posible. Pero prevenir la lesión muscular con las cargas que hay, con el número de partidos, con la fatiga que llevan acumulada, es muy, muy, muy complicado prevenir realmente una lesión muscular. Por tanto, yo no considero un fracaso que se lesione un jugador, sí considero un fracaso que se relesione un jugador, porque eso sí que ya es un problema nuestro, entre comillas. ¿Qué es lo que le pasa a un músculo que ha tenido una lesión muscular? Lo principalmente que le pasa es que tiene una disminución de la capacidad de absorción de energía en ese músculo. Y esto conduce a una fatiga precoz, a unas alteraciones mecánicas y a unas alteraciones neuromusculares que hacen que aumente el riesgo de relesión. Y toda esta disminución de la capacidad de absorción de energía viene determinada por todas estas cosas que observamos aquí. Porque existe una fibrosis en el área que se había lesionado, porque hay una atrofia muscular, porque hay una cicatrización blanda porque la hemos forzado demasiado, porque el tamaño era muy grande de esa lesión, o por las dos cosas que yo principalmente creo que son las más importantes, que es el return to play demasiado precoz y la iatrogenia, es decir, que nosotros puteemos en exceso el proceso de recuperación o de regeneración de la lesión muscular. Acordaros que el tiempo biológico siempre es el que es, y si no, entraremos en un bucle infinito de relesiones y relesiones, y son esos jugadores que juegan un día y se lesionan y vuelven a estar 2 meses parados, y vuelven a jugar 3 días, y vuelven a estar 1 mes parados, y van teniendo una y otra y otra y otra. Por tanto, y ya para acabar, ya me estoy quedando con la garganta seca, aquí hablando a una pantalla, las conclusiones que yo sacaría de esta charla es principalmente que las lesiones musculares no deben estandarizarse, nunca, ni en tratamiento ni en pronóstico, ni en grupo muscular y ni tan siquiera dentro de un mismo músculo. Lo que más nos aporta en cuanto a pronóstico es la localización exacta de la lesión en el músculo y las estructuras que afecta dentro de este músculo, y de ahí la gran importancia de la arquitectura conectiva. Cuanto más tejido conectivo afectado, lo repetiré hasta la saciedad, más tiempo de return to play, por tanto peor pronóstico. Lo que tenemos que hacer, más que intentar hacer pautas de prevención específicas, es controlar los factores de riesgo a todos los niveles, tanto intrínsecos de cada deportista, de cada persona, como extrínsecos. Y a nivel de seguimiento, no todo debe basarse en ecografía, ya que en algunas lesiones no nos aporta la información necesaria. Es decir, necesitamos eco, necesitamos reso, necesitamos clínica, necesitamos test de GPS, necesitamos cuantos más datos mejor.
Y los radiólogos musculoesqueléticos deben conocer las implicaciones clínicas. No pueden estar solamente, esto es una opinión muy personal, hay un gran abismo entre los radiólogos que entienden la clínica de los radiólogos que miran las imágenes. Deben intentar, o se debe intentar, y realmente ya lo están haciendo, es conocer la clínica y conocer qué es lo que ha pasado en cada caso. El sangrado y el cross-sectional area de edema en resonancia magnética, en nuestra experiencia, no se relacionan directamente con la gravedad de la lesión. La ecografía, muy útil en términos de diagnóstico y control, pero tenemos que saber sus limitaciones. Muy complicado lo que he comentado, hacer una clasificación general de lesiones musculares que se adapte a las 1000 variaciones que nos encontramos. En la gestión del return to play, muchas veces vale más esperar una semanita para luego cargar más rápido. Es decir, muchas veces menos al principio es más al final. Sobre todo, eso sí es importante, elevado índice de relesiones. Tenemos que evitarlo. Es altísimo. Estamos hablando de niveles en Premier League, en niveles del 21% de relesión, lo cual es una auténtica barbaridad. Y cuidado con estas relesiones múltiples porque acaban haciendo un tejido de cicatrización blanda que es un verdadero problema. Y es imprescindible ya, con esto acabo, disponer de un diagnóstico lo más preciso, seguro y concreto posible. Y sí puede ser, que de eso intentamos, es una nomenclatura unificada para que todos sepamos de qué estamos hablando. Por lo tanto, yo cuando a mí me dicen, ¿y tú cómo lo ves tú? Yo aspiro a disponer de cuanta más información mejor. Anatómica, histológica, de factores de riesgo, de lesión, de imagen, de experiencia, porque es que de esta manera yo puedo gestionar el return to play de cada deportista y de cada paciente mío de una manera absolutamente individual, que es en el fondo de lo que se trata. Y creo que con esto ya estamos. Espero que se haya entendido y que no haya ido demasiado rápido. Y ahora pues vamos a ver qué comentamos. Bueno, Carles, Moderador, espectacular. Me toca empezar a hablar yo. Y bueno, hay preguntas. A mí he ido apuntando varias preguntas para todos. Yo creo que en este foro que tenemos hay dos tipos de médicos. Hay los médicos muy clínicos que vienen de la clínica y han accedido a la imagen, y médicos de la imagen que vienen de la imagen y han accedido a la clínica. Por eso somos amigos, ¿no? Porque nos entendemos, hablamos un lenguaje común. Venimos de dos sitios distintos. Entonces, primero de todo, yo hablaría con los que vienen de la imagen, con Alejandro, con Sandra y con Luis. Yo creo que cuando yo uso la imagen, que cada vez uso más la resonancia magnética, a mí me molesta, no sé si estáis de acuerdo, a mí me molesta mucho el edema y el hematoma cuando aparece demasiado precozmente, porque no me deja ver los pequeños detalles estos que explicaba Carlas. Y después que cada vez doy mayor importancia, y sobre todo en resonancias de control, por ejemplo, que se hacen en deportistas de élite, a la secuencia de T1, que antes no se miraba prácticamente, se ibas directamente a la T2. Ahora estás viendo, te fijas especialmente en la T1, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esto, de que os estoy diciendo? De que si os molesta mucho el edema vosotros o el hematoma cuando lo encontráis a la hora de valorarlo. ¿Os fijáis más ahora que antes con la T1? ¿Quién quiere contestar? Sandra, venga. Sandra, contesta. Hola, ¿me oís? Hola, Sí, hola, sí. hola. Y yo sí. ¿Sí? Perfecto. O sea, yo totalmente de acuerdo. Primero, sí, y tanto que molesta. De hecho, yo aprendí con Xavier Lomas que cuanto antes hagamos la imagen por reso, mejor. Y me insistía mucho, Sandra, es que si tenemos sangre, el tejido conectivo no lo vamos a poder valorar correctamente. Y lo que tenemos que ver es dónde está roto el tejido conectivo. Por eso hacemos como lo hacemos en el Barça, que se nos lesiona durante un entrenamiento y en menos de una hora estamos intentando hacer la resonancia. El problema es cuando se nos lesionan por ahí, que a lo mejor tardamos un poquito más, pero la sangre nos molesta mucho. Y segundo, y tanto que hacemos el T1, el axial de P sin saturación grasa también ayuda mucho, pero el T1 ayuda para ver bien el callo del tejido conectivo, cómo
se va cerrando y si aún queda un poquito de tejido de granulación o callo blando y hay que tener cuidado. Hay que hacer las dos, el axial T2 fachat para valorar bien el edema que está rodeando la cicatriz, si es un edema tipo DOMS, es decir, un edema algodonoso, como digo yo, o si es un edema intersticial, que si es edema intersticial nos tiene que hacer un poco parar, como dice Alomar, y el T1 nos ayudará a entender bien cómo está. Por tanto, totalmente de acuerdo. Hasta aquí lo que puedo aportar. Alejandro, seguro que aportas tú mucho más. No escucho, no sé si, no, escucho, no, que me parece que Ramón estaba por decir algo. Sí, no, ¿qué te parece este concepto que de fijarse en el título y estas cosas? Primero, felicitar a Carles por su charla. Yo me siento muy identificado con la primera parte, no tanto con el momento en que empieza a discutir aspectos de la eco que yo no estoy de acuerdo, que es para charlarlo, pero bueno, la gracia es un poco la discusión y muy de acuerdo en gran parte de las conclusiones. Disculpa un momento, para empezar, disculpa un momento, Alejandro, porque hace un mes y medio estuve en Chile y en Chile se hablaba de ti porque tenemos amigos comunes. Claro, claro. Y Dani Martínez enseñaba en una de sus charlas. Dani Martínez es el médico de la selección argentina de fútbol y tú te vas con la selección argentina y utilizas el eco, ¿no? Por tanto, por esto creo que aquí está la discusión con Carlas, ¿no? Explica un poquito esto también. Por ahí le voy a contar a los que no me conocen. Yo soy radiólogo, me dedico tanto a la resonancia como a la ecografía. Mi método inicial fue la resonancia magnética. De hecho, hoy en día, no hoy por cuestiones obvias, pero informo más de 100 resonancias magnéticas por día. Por lo tanto, es muy importante en mi vida la resonancia magnética. Y, sin embargo, la eco, desde hace muchísimos años, ha ido ocupando un espacio que redimensionó y resignificó la resonancia magnética. Le dio muchísimo más valor en algunas cosas y le ha ido haciendo perder valor en otras. Sin duda, sí. Yo hago muchísima ecografía, de hecho yo me dedico principalmente a hacer ecografía. O sea, no es que desprestigie la ecografía, simplemente lo que digo es que tiene que tener cada cosa. Si puedo tener las dos, yo me quedo muchísimo más tranquilo. Con la ecografía hay veces que se me queda corta, sobre todo en las primeras horas. Bueno, yo por eso quería hacer este pequeño puesta de posición, porque ya he encontrado un montón de aspectos, reitero, de la eco, viniendo de la resonancia y siendo... y hay uno muy particular que parece muy tonto para los radiólogos y es que nos encontramos con un aspecto clínico fundamental. Lo clínico de la ecografía, y con Dani, que creo que le pedí que se conectara, siempre discutimos lo mismo, o discutíamos. Él me decía, bueno, yo le hago la clínica y vos hacés la eco. Y me decía, no, pero vos, y yo por ahí le preguntaba, como parte del hacer el estudio, es preguntar, es palpar con el ecógrafo. Bueno, haces trampas, porque no estoy haciendo trampa, es la manera en que la eco es, 70% de la eco es clínica, pero es parte del procedimiento. Por lo tanto, a mí me es muy difícil una lesión miotendinosa o miofacial subproximal del semimembranoso o semimembranoso, bíceps o semitendinoso, no verla. Primero que la veo, esas que vos mostrabas, que no se ven, y probablemente en general, porque tengo un caso en Barcelona, en un viaje hace un par de años, que en el vestuario le hice la ecografía a Mascherano y llegó al Barcelona y Ricard me mandó la resonancia que se veía un grado 1 del bíceps proximal. Bueno, ahí tengo un poroto en contra, pero en general, las lesiones las veo, hay puntos ciegos, coincido con Carles que el sóleo muchas veces, a pesar de clínicamente tener la certeza, me tengo que apoyar en la resonancia magnética.
En las lesiones de la raíz del muslo debo apoyarme en la resonancia magnética, pero la sospecho ecográficamente, obturador externo, psoas, pectinio. Muchas veces esos pacientes no llegan a la consulta imagenológica porque en el club o el deportista no lo considera una lesión muscular, sino una molestia de la cadera, y muchas veces se entorpece el diagnóstico, pero como radiólogo, uno cuando le llega a ese paciente vía ecografía, debe pasarlo a la resonancia magnética. Nosotros hoy lo tenemos muy claro y hemos aprendido ese aspecto clínico, sin duda. Y por otro lado, me parece difícil no ver una lesión. Hay puntos ciegos. Otra lesión ciega que me ocurre es el sartorio, que muchas veces lo confundo con el recto. Presión es una lesión muy miofacial o mioponeurótica muy superficial, y al apoyar el transductor pierdo el edema ese que se ve. Pero a mí ese aspecto lo considero de mucha sensibilidad del método. Y una cosa que iba a decir también es, tengo mucha experiencia, si después quieren comparto algunos casos que de la lesión al costado del campo de juego. Yo me sentí herido por Carles, que dice, es una gilipollez hacer en el entretiempo la ecografía, y me encontré haciendo eso muchas veces. No sé, Ramón, ibas a decir algo. No se escucha. No sé. ¿No se me oye? Ahora sí. No, que lo disculpes porque es más joven que nosotros y tiene este ímpetu de juventud que con los años se irá pasando. Esto sí que lo tengo. No, pero yo digo, no, ya me saqué el puñal, nada. Yo tengo mucha experiencia yo tengo mucha experiencia en el campo de juego. Fue obviamente por la selección, ya llevo, como dijo Luis, 4 mundiales, también 4 Copa Américas, y la realidad es que la experiencia es vasta, y también la tenemos en otros deportes donde vemos al jugador dentro de las primeras 1 o 2 horas. Hoy por hoy les digo, la lesión muscular en los lugares clásicos de acceso, no en las zonas, en los puntos ciegos, se ve inmediatamente. Si yo tengo que elegir un momento ideal para ver la lesión muscular, es pasadas 2 horas. Me ha pasado que inmediatamente terminado el partido la he visto muy bien, e inmediatamente después del partido la he visto, pero no sabía si era un grado 1 o 2 en la vieja clasificación, para no entrar en las nuevas clasificaciones que complican la cosa. Y las veo bien, pero en general no es que no he visto una lesión y después apareció mágicamente, porque hay una coherencia clínico-imagenológica en todo eso. Si yo tengo que elegir un momento, después de las 2 primeras horas es el momento ideal. Y es verdad que, por ejemplo, en el alto rendimiento, como en la selección, no en todos los clubes locales, complementamos con una resonancia magnética. Yo en lo personal, y ya empezando a responder un poco más la pregunta, no considero tanto el T1, pero voy a empezar a considerarlo, lo miro por supuesto. Soy más fanático del STIR que del T2 con supresión de la grasa, sin embargo lo usamos a los dos, y a mí me parece que me entorpece demasiado el edema y exagera el tamaño de la lesión, que por mi parte sí lo veo en ecografía, o puedo discriminar un gap. ¿Cuál es el gap que puedo discriminar? Y la lesión entre los 7 y 10 milímetros es muy fácil de discriminar un gap. Cuando hay una lesión muscular más pequeña, ya sea miotendinosa, miofacial, mioponeurótica, muchas veces veo el edema y un área más heterogénea central sin ver un gap. Esas 3 milímetros son un poquito más difíciles de decir exacto el tamaño, pero yo creo que también es difícil en resonancia magnética. Bueno, me extendí un poco. Yo quería comentar un par de cosas, si puedo. Dime. Sí, tanto. Sí, mira, solo 2 cosas, Alejandro. Yo donde creo que la eco tiene más problemas, y corrígeme si me equivoco, es en el tendón conjunto de los isquios, también por supuesto avulsiones, ¿no? Pero vamos a hablar de tendón conjunto, que es una de las lesiones más frecuentes y que más problemas da, por ejemplo, en el fútbol, ¿no?
y definir hasta qué punto el tejido conectivo está interrumpido en algunas lesiones que son realmente muy pequeñas, con todo ese edema que tienes alrededor que te puede confundir, a mí por lo menos me resulta muy difícil. Claro, tengo menos experiencia que tú también. Y la otra cosa es en las cicatrices, es decir, definir si la cicatriz es una cicatriz blanda o es una cicatriz fibrosa que va a aguantar luego la carga que le va a meter el jugador. Con ecografía yo creo que es muy, muy complicado de verlo bien, o por lo menos se ve mucho mejor con resonancia magnética. Bueno, yo no siento dificultad en el tendón, en las fibras proximales del isquio. La verdad que no siento la dificultad si uno es sistemático y comparativo de un lado con el otro y con una clínica muy característica. En general el punto de dolor es el punto que duele. Me parece que yo no tengo... No hablo de detectar si hay lesión o si no hay lesión. Hablo de cuantificar cuánto tejido conectivo hay afectado. Y ahí voy. Yo no es una regla, hoy lo estoy aprendiendo o estoy reconsiderando ese aspecto. Sin embargo, yo sí creo que cuando la lesión es más grave clínicamente, en general coincide con que hay compromiso miotendinoso. Y cuando la lesión es menor, es más mioaponeurótico o miofacial. No creo que haya lesiones miotendinosas leves y graves miofaciales. Me parece que es una continuidad. Esto lo estoy pensando ahora, ¿no? A partir de lo que veníamos hablando, ¿no? Y cuando uno ve una pequeña lesión o es muy tenue y más periférica, yo la considero con menor compromiso del tejido conectivo. Reitero que estoy improvisando este concepto porque no es algo que lo tenía tan claro de discriminar si afecta más al tendón o solo a la unión miofacial. Yo la considero el tamaño de la lesión que compromete, en ese caso, en las lesiones altas las consideraba miotendinosas sobre todo. Pero bueno, lo considero. Y otro aspecto sí me parece importante es el de la cicatriz. Sin duda, la cicatriz, y nosotros en la selección y con muchas otras grupos de trabajo hacemos mapeo de cicatrices, y conocemos, en el caso de los jugadores de la selección, perfectamente cuáles son sus cicatrices, que en general son cicatrices maduras, hipertróficas o de diferente tamaño, y es claro que una lesión muscular evaluada por resonancia magnética muchas veces no evalúa adecuadamente la cicatriz previa de una lesión, que la ecografía sí lo permite por la superposición de estructuras que genera la resonancia con el edema extremado que muestra. Y a mí me parece que una cicatriz blanda se discrimina de una cicatriz madura, y aparte tiene otros componentes, la evolución clínica y el Doppler. El Doppler ahí me ayuda mucho porque el Doppler me permite ver si esa cicatriz está inmadura, como nosotros le decimos, cicatriz blanda, nosotros le decimos cicatriz inmadura. Pero me parece que hay un aspecto artesanal del hacer la eco, comparativa, tomarse el tiempo, conocer, por supuesto, la anatomía para los que menos experiencia tienen, y después, como yo siempre discuto o le digo a mis compañeros, que todavía no le terminé el paciente es el importante, ¿qué le está pasando al paciente? Y por supuesto, conocer el trabajo de fisioterapéutico coexistente. Y ahí es donde hoy nosotros tuvimos un ateneo nuestro que habitualmente hacemos, y discutíamos la importancia de conocer la evolución del paciente y no quedarse con esos 5 minutos importantes que tenemos en la evolución de una lesión que dura hasta un mes. Por lo tanto, me parece muy importante ese feedback para poder entender dónde estamos parados y lo que vemos. Alejandro, una pregunta. ¿Se Sí. me oye? Sí, sí. Sí, se oye, sí. ¿Hacéis controles por resonancia magnética de la cicatriz por eso? Es decir, ¿tenéis algún tipo de protocolo estandarizado de hacer cada 15 días o hacer cada mes resonancia magnética para ver la evolución del callo? ¿O solamente os basáis en clínica y control por ecografía y hasta que también está, o sea, también evidentemente es muy importante Sí. la clínica, estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero rezo hacéis? No, mira, a mí yo rezo hago, para mí tiene un valor muy importante si la evolución del paciente, que es en realidad por lo que él viene, es que no fue la adecuada o la esperada, o porque hubo una carga, y ahí sí me importa la primera resonancia y comparar con la última,
para controlar, hecha con la misma técnica y en el mismo equipo, para controlar la diferencia de los edemas, que ahí sí es esa sutileza para una complicación. Y por otro lado, nosotros tenemos con esto de los viajes y hacer un plasma rico o tener una lesión grado 1 o 2, hacer control de los 20 días, día por día de la lesión muscular por eco, y también me es muy difícil obtener diferencias día a día de la imagen. Hay, como dijo Carles, siempre hay un delay en la imagen de lo que clínicamente ocurre. Por eso la imagen no es un criterio de alta significativo, un criterio de alta mayor para el return to plane. Sí creo que es un criterio importantísimo para cuando la evolución de la lesión no es la adecuada. Y ahí puedo mezclar eco y rezo. Bien. Bueno, la siguiente pregunta, porque he hecho solo una pregunta y hemos estado casi 25 minutos. La segunda pregunta, a mí me gustaría hacerla de los que vienen de la clínica y han accedido a la imagen, ¿no? Y voy a fijarme un poquito especialmente en Íñigo y en Carlas también. En cuanto a la modulación de la fibrosis, que quizá parece que es por donde van, es lo más importante, por donde van más los tiros actualmente, ¿utilizáis medicación para tratar la fibrosis, para prevenir o alargar la fibrosis, hacer que la fibrosis aparezca más tarde o no? Y después otra es, con la imagen sois capaces de poder valorar si es miofascial o miotendinosa, musculotendinosa, con la ecografía. Bueno, de la parte de la medicación, mejor que hable Carlas porque tiene muchísima más experiencia que yo tratando pacientes. Porque así que sí. Y luego entre miaponerótica y, bueno, pues habitualmente, como te conoces la anatomía, sabes a qué altura estás y sabes dónde tienes la lesión. Y entonces ya sabes detectar si es una miaponerótica o miotendinosa, perdón, miaponerótica o miofascial, perdona. Entonces, digamos que los patrones de lesión se repiten bastante. Al final, pues pueden ser 10, 12 patrones de lesión y más o menos de esa forma sabes un poco dónde estás. La aponerosis en general en músculos superficiales, como es un gemelo, la distingues perfectamente bien dónde acaba, dónde empieza y tu control es exquisito. En otras zonas más profundas, quizá como un recto femoral o unos isquios, quizá puedas tener un poquito más de dificultad, o que en general también eso es ver bastante bien dónde acaba y dónde empieza. Yo creo que la definición de la ecografía realmente te permite ver muy, muy bien el tejido conectivo y con una definición muchas veces incluso superior a la resonancia magnética, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema con la ecografía. El problema viene en músculos como el sóleo, que con ese patrón tan tremendo de 3 aponerosis más todas sus variantes anatómicas tan brutales que te puedas encontrar, con esas multiángulos de penetración que hay para todas partes, intentar ver patrones uniformes que te puedan detectar lesiones sutiles, pues cuesta horrores. Pero en el resto, en gemelos, la verdad es que lo ves fantástico y en recto femoral también lo ves muy bien y ahí no tienes problema. Nosotros, en cuanto al sóleo, que hemos hablado ahora, una cosa que sí que te diré, que esto es experiencia pura y no lo tenemos publicado. Yo con Carlas hemos trabajado mucho con sóleo. Carlas, yo fui su director de tesis de la tesis de Carlas Pedrete sobre el sóleo. Y lo que sí que te puedo decir es que nosotros, desde que conocemos la anatomía, la sensibilidad de la lesión del sóleo por ecografía, que es un 27% respecto a la ecografía, es decir, vemos una de cada 4, lo tenemos publicado, ya no es tanto, es decir, ya vemos más. Y yo creo que una cosa que no hemos hecho con Carlas es hacer el estudio longitudinal de las fibras del músculo sóleo, que esto es una cosa que probablemente Alejandro Rolón, que antes que nosotros empezáramos con el sóleo, él ya trabajaba con el sóleo, y de hecho todavía estoy buscando una publicación que tienes y que no la he conseguido encontrar en una revista argentina sobre lesiones del sóleo cuando antes de que se publicara nada, lo habían publicado. Mándamela porque no he conseguido encontrarla. Entonces, yo creo que la manera de poner el transductor a la hora de buscar, si conoces la anatomía, va a elevar la sensibilidad del sóleo. Vamos a ver más lesiones de sóleo. No todas, por supuesto, pero alguna más podemos pillar. El problema es que el sóleo tiene 1000 variantes anatómicas y es imposible conocer la anatomía.
Correcto. O sea, nosotros en el artículo que publicamos hablamos de un sóleo que tuvimos la suerte de que nos salió un sóleo muy estándar y muy bonito. Pero es que acabamos de hacer con Sandra una revisión de 170 y tantas lesiones de sóleo y es que hay patrones, o sea, intentamos clasificar patrones anatómicos de variabilidad y no... Y es que no hay clasificación posible, porque es que hay... Sí. Pero de todas maneras, si tú con el transductor buscas la fibra y te pones longitudinal a la fibra... Sí, ganamos, ganamos muchísimo más si entiendes el sóleo, ganas mucho más en imagen. El problema es que hay que entender el sóleo es muy complicado de entender, y más con lo que vemos últimamente. Bueno, y luego también los últimos ecógrafos también en profundidad se apañan bastante mejor que antes. Es decir, mucho más. Claro, en los últimos 5, 6, 7 años la cosa también ha cambiado un poco. La imagen que ofrece actualmente Canon, que es bestial, porque la penetración que tienen estas máquinas actualmente no las teníamos estoy hablando de hace 3 años o 4. Es decir, tener la penetración, la posibilidad de penetración tan buena que tienen estos aparatos ahora nos ayuda mucho. Es decir, que probablemente tendríamos que republicar el artículo de la sensibilidad del sóleo, porque probablemente no sería tan baja como lo que dimos. Yo lo único que sí que dado que hemos hecho este ejercicio con Carles Pedret de ver esta variante de normalidad y la verdad que y con el Ferran Rupérez, hemos visto que es que la dirección de las fibras varía muchísimo. Entonces ya te puedes poner horizontal, vertical, que si tú no entiendes de base ante qué tipo de sóleo te estás encontrando, no creo que orientando. Me estoy ahora tirando de la moto, no lo sé, pero me cuesta... Yo creo que primero tendréis que saber hacia dónde están los fascículos, si hay una arcada aponeurótica arriba o cómo van hacia adentro los fascículos, si realmente van como es el esquema teórico o si realmente van horizontal. Es decir, me cuesta un poco pensar que realmente, inclinando un poco el transductor, todos los sóleos seáis capaces de Pero no, yo creo que puede ser solo, pero sí que pillar muchas más lesiones, siendo ortogonal, perfectamente ortogonal, o mejor dicho, perdón, paralelo a la fibra muscular que estás estudiando. Pasa que una exploración de sóleo pues te puede durar entonces muchísimo tiempo, ¿no? Mucho rato. Bueno, yo voy a agregar un aspecto no muy formal de lo que me pasa con el sóleo. Primero, que me parece que tiene mucho de manualidad y mucho de clínica, parte del hacer el proceso. Pero yo me acuerdo, o siempre repito lo mismo cuando viene algún fellow nuevo o residentes y hacemos el interrogatorio y yo lo dejo hacer el estudio del sóleo, donde clínicamente es clarísimo que tiene una lesión del sóleo. Hay que definir qué grado de lesión, si es menor, mayor, qué unión mioaponeurótica, miotendinosa tiene comprometida, pero yo le digo, siempre me acuerdo de decirle en el oído, no se va sin una lesión del sóleo. Y a veces, ante la dificultad de no poder recurrir a la resonancia y tener una clínica clarísima de sóleo, primero, aparte de cambiar la angulación del transductor, hay que presionar. La compresión para llegar al plano y generar el síntoma me parece que es tan importante como buscarle la angulación. Y la otra es la comparación, porque muchas veces la unión miotendinosa central, coincidente con la clínica, tiene un pequeño edema sutil comparativamente con el otro. Y eso a mí me indica que al ser tan pequeño no es más que un grado 1, no puede ser un grado 2. En general son lesiones grado 1. Lo que sí me complica del sóleo es que a veces no lo puedo demostrar del todo. Como hablamos siempre con Dani Martínez, en la selección los pedimos de rutina, el sóleo también, con resonancia, le complementamos con resonancia, pero lo que me ha ocurrido con el sóleo es que por ahí me he encontrado con alguna lesión actual y una cicatriz hipertrófica contralateral en el mismo. A veces, o he comprimido un sector del músculo y cuando le hago la resonancia, la lesión aguda estaba en otra unión miotendinosa. Así que es un músculo que sigue todavía dando batalla a través de los métodos y me parece que del tratamiento también. Sí, lo que estamos haciendo con bastante éxito es hidrodisecar esas lesiones muchas veces, cuando son repetitivas, aunque no sea una fibrosis muy grande, hidrodisecarla
nos ha dado muy buenos resultados clínicos también. Ya agrego el aspecto intervencionista como para... Uy, se ha cortado. ¿Me oís a mí? Sí, 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 sí. Vale, es que se ha cortado la señal de Alejandro. Se ha cortado. ¿Qué te iba a preguntar? Otra cosa que Alejandro hablaba, se ha hablado de plasma rico en plaquetas en el tratamiento de lesiones musculares. ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Esto va una pregunta a todo el mundo, ¿eh? Yo no, personalmente yo no lo utilizo prácticamente nunca, muy pocas veces. Carlas, ¿tú? ¿Perdón? El tratamiento de las El- lesiones musculares el- con plasma rico el- en plaquetas. Ah, Íñigo. la verdad es que el plasma rico en plaquetas para lesión muscular no lo uso. Ya te lo digo Vale, ahora. estamos de Lo acuerdo. lo uso únicamente en casos de alguna cicatrización blanda de estas cicatrices en tendones intramusculares, si después me los van a poder tener 10-15 días en reposo prácticamente total. Para usar su capacidad fibrótica y convertir esta cicatriz blanda en una cicatriz fibrosa, que como he comentado antes es un poco el mal menor en estos casos. Pero en las lesiones musculares yo no le veo ninguna utilidad, porque es que además lo que conseguiré es hacer una fibrosis, como mucho. O sea que no ganaré más tiempo. De hecho, ya no es porque lo diga también la bibliografía, que lo dice ampliamente, sino es que la experiencia me dice que es que no ganamos nada metiendo plasma. Sí, yo igual, yo tengo mejores experiencias con el plasma cuando es para acabar de cicatrizar un tendón, no en fase aguda, sino ya en fase más de, como dice Carlas, de cicatriz blanda, cuando buscas queso fibrose, porque por sus métodos naturales no lo acaba de hacer. Yo tengo un poco de experiencia, no sé, Sandra, si tiene algo de experiencia. Yo tengo un poco de experiencia con estos viajes de la selección donde llevamos la centrífuga. He aprendido hace muchos años a algún protocolo de realización de plasma y hemos hecho alrededor de 10 desde el Mundial 2014 hacia acá. Diría, buenos resultados, pero donde yo no sé, primero, tiene que ser una lesión grado 1,5 o 2, digamos, una lesión pequeña o no tan grande, porque uno busca en una competencia de 3 semanas poder lograr que alguien que se lesionó en la primera ronda, si llegamos a instancias finales, pueda estar. Sinceramente, los resultados fueron buenos porque por ahí fueron lesiones pequeñas, no pusimos gran volumen, pero me parece que lo más importante, y esto estaría bueno que nuestro kinesiólogo principal, que es Luis García, que es un gran kinesiólogo, alguna vez estaría bueno que lo escuchen porque tiene una capacidad docente también muy grande, él cuenta que el jugador siente una mejoría, que yo no sé si es subjetiva u objetiva, de su dolor, y a él le permite trabajar más cómodo. Donde yo creo que esas lesiones, no sé qué hubiese pasado sin plasma, con el mismo tratamiento agresivo o buscando el límite de la regeneración y la cicatriz de la lesión. Ahí hay un arte del kinesiólogo, del fisioterapeuta, sin duda, en lograr que la lesión vaya al ritmo de los cambios biológicos y jugar al límite con la cicatriz blanda, como dicen ustedes. Pero bueno, hay casos puntuales en los que los jugadores han vuelto a la práctica y al mismo campeonato. Casi todos los jugadores que le hicimos plasma pudieron volver en tiempos, entre comillas, récord. Quizás no con el mejor rendimiento deportivo, pero sin dolor. Ahí yo tampoco, salvo esas circunstancias puntuales, no lo he utilizado. A ver, ¿Alguien está Sí. hablando? no sé, no se oye. Hay un delay. Sí, hay Ah. un No, delay. comentabas antes, Ramón, has comentado lo de la medicación para Sí. las lesiones musculares. La medicación, aparte de evitar el antiinflamatorio, que es una cosa que ya he comentado, sí que habían estudios que
que se hacían hace unos años de antifibróticos, especialmente con con ARA2, como el losartán, para evitar procesos de fibrosis, pero no llegaron a ninguna conclusión concreta, es decir, no tenían resultados significativos. Es decir, daban antifibróticos durante el proceso de lesión aguda para que no generaran una fibrosis, pero la verdad es que no ha ido a más este tipo de tratamiento mediante antifibróticos. Muy bien. No se usa nada más. Hay un delay aquí. Ahora entra Luis. Hombre, Bueno, ya sí que estamos te has todos. ido a dar una vuelta al perro, confiesa. No, he estado viendo la charla de Carles, que me parece alucinante. Luego que me perdone, que sé que hay muchos argentinos en el chat, pero lo peor no es acabar en la cárcel, sino que el compañero de celda sea un argentino. Porque hablan muchísimo. O sea, eso es una cosa que te pueda matar la vida. Vale, muchas gracias por estar aquí. Y ya sabes que lo digo desde el profundo admiración y cariño que te tengo. No, estaba yo el tema de lesiones musculares, creo que el abordaje que nos enseña Carles es que, como bien dice Ramón, es de mucha gente, es del gran maestro Xavi Alomar, de Sandra, de por supuesto un fenómeno y a mí me parece alucinante. Entonces yo cuando voy a aprender, estoy tomando notas. Yo también. Aquí se dicen cosas muy importantes. Me gusta mucho la contraposición yo creo, de Carles, que es muy científico, muy meticuloso en la microanatomía y que lo que nos está enseñando es una barbaridad, con una persona que es de práctica de batalla como Alejandro, pero bueno, yo creo que son personas a las que yo admiro mucho, creo que los dos son maravillosos y era un poco presentar dos escuelas muy diferentes, pero a la vez muy próximas en muchas experiencias, ¿no? Sí, para mí el resultado final es el mismo. Tenemos esa pequeña desaveniencia con el valor que tiene la eco, y reitero, viniendo también desde otro palo dentro del mundo imagenológico, me doy cuenta que el valor es infinito y que lamentablemente, aunque a los radiólogos no les guste, no es ya patrimonio del radiólogo puramente, sino el que lo sepa hacer adecuadamente al método. Y bueno, muchas veces el radiólogo, como bien dijo Carles, no se involucra en la evolución, solo se limita a mostrar una imagen y muchas veces hace que quedemos en esa bolsa. Y la lesión muscular obliga a ponerse en otro plano como radiólogo, ¿no? Me parece a mí. Totalmente Y de a acuerdo. veces también veo que las publicaciones, yo creo que lo ideal es poder unir los mundos científico y el del campo de batalla, que es el que yo siento que lo tengo unido, pero elijo en la lesión muscular el campo de batalla, sin duda, como dice, como dice Luis. Y me parece que hay que tener, para el que hace, o que diga que hace patología muscular y deportiva, tendinosa muscular, tiene que tener, aunque no le guste, una capita de gel en la mano y estar ahí haciendo ecografía. No me cabe la menor duda en ese aspecto. Eso es mi punto de vista. Una pregunta más para Sandra. Tú ves, Sandra, desde infantiles al primer equipo del Fútbol Club Barcelona. ¿Le aplicas las mismas secuencias, los mismos protocolos, o hay distintos protocolos para chicos jóvenes que para la superélite? ¿Utilizas, por ejemplo, en niños ecografía o en chavales, en gente joven ecografía y en los mayores resonancia? ¿Cómo lo hacéis todo esto? Vale, esto yo lo voy a hablar desde el equipo de médicos del Barça, porque ellos son los que hacen ecografía. Una vez yo puedo hacer alguna ecografía, pero normalmente el médico de deporte del Barça es el que hace la ecografía. Y entonces, sí, me consta que a los pequeñajos les hacen mucha ecografía. De hecho,
pequeñajos, muy pequeñajos, a los menores de 10 años, intentamos meterles poco en la resonancia magnética. Porque hay mucho artefacto de movimiento y porque no creemos que tampoco sea tan necesario filar tan primo o ser tan específicos en la descripción de la imagen de la lesión muscular. Cuando ya estamos hablando de juveniles, ya un Barça B, a todos estos mayores ya profesionales, sí, les aplicamos a todos el mismo protocolo. Normalmente el médico del deporte del Barça siempre hace una ecografía a pie de campo o cuando ocurre en el entrenamiento, pues en los boxes que tienen aquí, y siempre me llega el paciente a la reso con una orientación. Y debo decir que orientan muy bien las ecografías, porque aciertan mucho, la verdad, cada vez más. Les estoy diciendo que me van a dejar sin trabajo. Entonces, hacemos la resonancia y normalmente yo hago 5 secuencias. Hago un axial T1, un coronal T1, un coronal T2 FATSAT, un axial T2 FATSAT y un sagital T2 FATSAT. Ahora bien, bueno, es una máquina excelente. Tenemos una Canon de 3 Teslas, que es la releche, que nos da una imagen espectacular, pero son exploraciones largas. Por tanto, si tengo que quitar algunas secuencias, siempre quito el coronal T1. Y intento hacer eso con todos los pacientes. Si son claustrofóbicos o que si se agobian un poco, pues entonces sobre todo doy caña al axial T1, al axial T2 FATSAT y al coronal T2 FATSAT. Y ya está, esto es todo. Muy bien, una pregunta curiosa. Sí, una pregunta de curiosidad mía para Carlas. La relación entre la capacidad de absorción del músculo y la fibrosis en la readaptación. A más fibrosis, menor capacidad de absorción. ¿Es así? ¿Hay algo bibliográficamente sobre esto? Bibliográficamente no hay nada acerca de la fibrosis como tal, al menos que a mí me conste, pero lo que nos genera la fibrosis es una gran tensión no en la propia cicatriz, sino alrededor de esta cicatriz. Es decir, exacto, es decir, sí que hay una disminución de la capacidad de absorción de energía, pero porque hay una tensión excesiva alrededor de la cicatriz. Es decir, cuando tenemos una cicatriz fibrótica, no rompemos la propia cicatriz. Lo que rompemos es alrededor, es periféricamente, un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces, ahí es donde tenemos el conflicto. El problema de la cicatriz fibrosa no es la cicatriz en sí, es que todos los bordes tienen un exceso de tensión muy, muy importante y están a un riesgo muy alto de sufrir una relesión. De hecho, yo las lesiones más raras que he tenido en zonas más raras ha sido porque había una cicatriz previamente en la zona que hacía estos cambios de tensión tan bestia. Totalmente de acuerdo. Sí, un aspecto que aprovecho ya, Luis, me dejás, ¿no? O ya no querés. Ya Ramón no me quiere preguntar porque tiene miedo que alargue mucho la respuesta. Yo, una persona que se ha intentado quedar con mi familia, con mi casa, que tenemos que poner a los críos al baño. Adiós, lo que tú quieras. Iba a agregar un aspecto que a partir de esto que decía Carles y Sandra, que lo que vemos, lo que más veo cuando yo voy a un viaje o con estos largos con la selección, que en los últimos años, todos los años tenemos un viaje de un mes, e incluso cuando hacemos las giras por eliminatorias o por partidos amistosos, y es que hacemos a veces muchas más eco ante pequeños síntomas del paciente que puedan hacer sospechar una lesión muscular mínima, y la verdad que le empezamos a dar muchísimo valor a lo que encontramos con respecto a la sobrecarga muscular, que en general tiene una coincidencia de lo que vemos en la imagen con lo que ocurre en la historia cercana del paciente en cuanto a las cargas musculares, ya sea por cambio de entrenamientos, por cambio de canchas, por mal descanso. La eco muestra dos grandes patrones de sobrecarga. Claramente una sobrecarga muscular, el músculo se pone blanco. Ahí, ¿cuál es el origen de esa imagen? Que yo la veo particularmente mejor en eco que en reso. ¿Cuál es ese origen? En general es el edema extracelular,
que se produce por alguna lesión de membrana mínima, que es lo que provoca ese edema. O es difusa y no respeta uniones miotendinosas o mioaponeuróticas, y es el famoso DOMS, y la imagen se ve claramente. En general esas las vemos más en pretemporada, cuando grupos musculares enteros son entrenados fuera de temporada o haciendo ejercicios no habituales, pero las que más nos llaman la atención en estos viajes son esos edemas o sobrecargas rodeando o uniones miotendinosas o cicatrices, que ya en general las conocemos. De hecho, hay jugadores muy experimentados que dicen, me mirás un poco mi cicatriz que la siento cargada, y coincide con un cambio de entrenamiento, con un cambio de intensidad de la actividad, cambios de superficie. Los jugadores de élite en particular ya son máquinas de relojería, tienen todo calculado. Y sí nos dimos cuenta que a esos jugadores hay que sacarlos del entrenamiento o cambiarle las cargas, y eso depende mucho de la comunicación del cuerpo médico con el cuerpo técnico, con el profe y con el técnico, y eso es muy importante porque por experiencia y no hacer caso a esos signos, hemos tenido lesiones musculares. Por lo tanto, lograr la confianza del jugador, que nos diga qué es lo que le está pasando, encontrar esas zonas de alarma, que también lo dice en el GPS, como dijo Carles, hay un montón de aspectos, pero puramente en la imagen, ver un área de sobrecarga muscular rodeando una unión miotendinosa, mioaponeurótica o una cicatriz es un signo predesgarro. Para mí hoy por hoy la considero una lesión, la grado 0, que yo le digo, y esa lesión es una lesión que creo que es el lugar más preventivo que tiene la imagen, y que a nosotros nos funciona muy bien. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros con... ¿me oís? ¿Sí? Sí. Con Ara Casarzán estamos intentando a ver si yo me pongo las pilas y nos ponemos a escribir el tema del predegloving, que tenemos muchas veces a este edema mal definido que los compañeros del Barça saben que yo le llamo algodonoso, que es rodeando el septo del recto femoral, y que si no les hacemos caso pues acaban haciendo el degloving. Y sí, totalmente de acuerdo. Nosotros este concepto lo utilizamos mucho, y de hecho este año en el equipo femenino hemos tenido algún caso de predegloving y lo hemos parado a tiempo. Vamos, pensamos. Ahí es manejo del grupo médico, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahí es importante, en nuestro caso, Daniel, que él es nuestro decodificador con el profe y con el técnico, Daniel Martínez, ¿no? Que es el que esta situación clínica, imagenológica y demás la lleva a la práctica, de que no es tan fácil. Ahí depende un poco de la confiabilidad y que el paciente venga a decirnos. Yo siempre pienso en lesiones históricas de la selección o desgarros. No sé, yo recuerdo a Di María durante el Mundial 2014, por ejemplo, que él tuvo un desgarro en un partido, ¿no? Le hicimos plasma rico, volvió, etcétera, pero no llegó a jugar incluso. Pero yo digo, él debe haber tenido una lesión previa, tenía cicatrices, no recuerdo ahora muy bien, pero digo, él, si nos hubiese tenido la confianza para decirnos, probablemente hubiésemos prevenido que se produzca la lesión muscular. Yo cada vez estoy más seguro que cuando uno evalúa una lesión muscular, tiene un antecedente previo que se podría haber evitado, clínico o imagenológico inclusive. Bien, una cuestión técnica. Han habido problemas, nos han mandado bastantes preguntas y no hemos podido contestarlas por un problema de tiempo, pero además porque a mí cuando intentaba entrar en el YouTube me salía duplicidad de palabra, es decir, había un decalaje entre el YouTube y el directo. Entonces no he podido... Si esas las podemos contestar a posteriori. No he querido interrumpir tampoco, yo estaba escuchando, no quería interrumpir. Contestando de todas formas. Digo, ha contestado alguna cosa ya. Hay varios grupos de preguntas. Resumiendo, hay mucho interés, por ejemplo, para Sandra o para Carles. ¿Cómo diferenciáis en resonancia magnética o en imagen en general la cicatriz blanda que llamas de la cicatriz estable? Y luego, que si es interesante medir la lesión,
que si medís realmente ves lesión, milímetros de rotura, que tanto te insiste mucha gente, si mides el edema, si te utilizas el plano axial para hacer esa medición de la lesión, o eso es algo que no tiene ninguna importancia. Y por luego hay otro grupo de gente que pregunta si es útil en el manejo de la lesión la EPI, que yo creo ya contestó Carles que no le gusta nada, y ni a Íñigo, pero a ver qué opina Ramón, opina otra gente, el tratamiento con monocito, los factores, etcétera. Luego hay preguntas más específicas, técnicas, que contestaremos aparte. Y en cuanto al tema técnico, permíteme que me conteste yo dos cuestiones. El tema de medicación de EPI, PRPs, no hay evidencia científica de nada. Es decir, yo quizá sería la EPI es a los fisioterapeutas lo que el PRP es a los médicos, más o menos. No hay una evidencia. La única diferencia entre la EPI y el PRP es que en PRP tú pones en PubMed, pones con plaquetas y te salen 1000 y pico artículos. Es decir, que hay un interés científico. En cambio, en la EPI, y esto me sabe mal decirlo en este foro, pero en la EPI no hay mucho artículo, no hay prácticamente nada escrito. Ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Lo de la EPI, yo siempre hablo de lo mismo de las ondas de choque. Las ondas de choque nacieron un poquito y las ponían hasta en las pestañas, las ondas de choque. Pero con el tiempo las ondas de choque han ido teniendo sus indicaciones. Y esto es lo que encuentro faltar en esta técnica, en la EPI, que ya llevan muchos años y sirve para todo. Y no han hecho la curva que hizo la onda de choque. La onda de choque tiene sus indicaciones, que son 4 o 5, y para esto sirve y para el otro no sirve. Aquí sí que ha habido bibliografía, PubMed, entras en PubMed y las ondas de choque están presentes en muchos artículos científicos. En la EPI esto todavía no pasa y lo encuentro a faltar porque ya lleva unos bastantes años. Y respecto a lo de las cicatrices blandas, también me gustaría ver la cicatriz blanda. Ya la puse hace muchos años de moda yo, la cicatriz blanda, y por eso, perdonadme la inmodestia, ¿no? Pero la puse de moda yo. La cicatriz blanda nace de que leí en el recto anterior, en el recto femoral, las soft scars de un artículo de Hasselman y con Garrett, creo que recordar que eran estos, que hablaban de cicatrices blandas. Y la cicatriz blanda inicialmente nace en el tendón central del recto femoral. Y ahora se habla de cicatrices blandas en todas partes. A mí una cicatriz blanda por ecografía, lo que yo hago caso sobre todo es de la isoecogenicidad que dan. Una cicatriz que yo, por la experiencia clínica ecográfica que tengo, sé que me va a hacer una fibrosis o que me va a hacer una hiperecogenicidad en unas semanas, y esto yo no lo veo, empiezo a hablar de cicatriz blanda. Antes no. Cuando yo veo isoecogenicidad en una cosa que yo esperaría hiperecogenicidad, puedo empezar a sospechar que me está haciendo una blanda. Si no, no. No sé qué opinan los ecografistas del foro, que lo sois todos, si esto es así o no. Yo más que por el Doppler, como ya decía Alejandro, yo me guío mucho más por la ecogenicidad. El Doppler he visto que hay pacientes que sí que tienen mucho Doppler, pero pacientes que por mucha lesión muscular que tengas, no vas a ver un buen Doppler. No sé qué opináis vosotros. Yo tengo una duda, Ramón, respecto a esto. Tengo la sensación, pero esto tienes tú mucha más experiencia que yo y me podrás corregir seguro. Tengo la sensación de que la cicatriz en ecografía, cuando ya te das cuenta de que está fibrosada, es decir, que ya no es blanda, me da la sensación de que es bastante después de que realmente sea funcional. No sé si esto lo ves tú también así o no. Es decir, hay casos en los cuales efectivamente la ves blanda y se mantiene, y otros casos en los cuales ya podría ser funcional, probablemente con una resonancia magnética la estarías viendo ya bastante mejor formada, y con la eco aún tienes la sensación de que es blanda. ¿Esto es así? No, pero esto también pasa en la resonancia magnética. Vale. Ves cicatrices inmaduras y el tío está haciendo explosividad. Y ves cicatrices que no están maduras del todo. ¿Y tú crees que la correlación es parecida? ¿Tú crees que la correlación entre las dos es parecida? Yo creo que sí, sobre todo si comparas, lo que pasa es que en la resonancia puedes valorar T1 y T2 a la vez. Si es más oscurita en T1 y T2 a la vez, y es distinto. Pero en la eco solo tienes la ecogenicidad. Pero quizá yo me atrevería a decir que es bastante parecido, que las mismas dudas es decir, yo cuando trabajo en deporte de élite y puedo hacer resonancia y puedo hacer ecografía, tengo las mismas dudas
usando ecografía que usando resonancia en cuanto a esto, en cuanto al estado de la fibrosis. Vale. Esto soy muy sincero. En músculos profundos quizá tiene más de resonancia, pero en músculos superficiales, vaya, no hay. Pienso sobre todo en gemelo, por ejemplo. Sí. Me fío más de la eco en el gemelo, por ejemplo. Cuanto más superficial, más me fío de la eco, y cuanto más profundo, más de la resonancia. Sería un poquito eso. Sí. No sé qué opináis vosotros. Otra pregunta. Otra pregunta. No, me parece que... Tratamiento con monocitos. ¿Alguien tiene experiencia? Tratamiento con monocitos, que lo pregunta Luis Plasencia. Ya la he contestado. ¿Ya lo has contestado? Sí. Sobre el tema del cross-sectional area que antes habéis preguntado, por ejemplo, nosotros en el MLGR, que es la clasificación del Barça, la primera edición, que como todos los programas informáticos tienen que ir habiendo upgrades, ¿no? Pues estamos haciendo un upgrade de esta clasificación. Y ahora al hacer este upgrade y ir comprobando casos, vemos claramente que el cross-sectional area no sirve de nada. No aporta ningún tipo de información. De hecho, en parte, Carlas Pedret ya lo ha comentado en la charla. Entonces, medidas, que es lo que han preguntado, no hacemos. Voy a confesar una cosa. En alguna ocasión hemos hecho alguna medida para dar un dato objetivo al paciente, es decir, al jugador, para que supiera más o menos qué es. Aquello que tú me dijiste que era de 4 milímetros, entonces ahora está mejor, está más pequeño, está más cicatrizado, aquella zona de 4 milímetros. Únicamente para eso, para dar un dato objetivo que a veces a los jugadores les va mejor para orientar más o menos cómo es la lesión. Pero desde el punto de vista médico, oficial, ¿no? Nosotros, ¿cómo valoramos la lesión? Para nada hacemos ninguna medida, ni del edema, ni del gap, ni nada de nada. ¿Y qué más? Y ya está. No, yo también con respecto a la medida agrego que hay como una necesidad de conocer la medida, no solamente del alto rendimiento, sino hasta desde el dirigente hasta de todos. Y a veces no es tan posible por todas las cosas que ya se expusieron. Y sí agrego, sí pongo rangos. Mide aproximadamente, si la logro medir mejor, pero mide 5 milímetros, 4 o 5 milímetros ahí. Hay como un rango. Entre 3 y 5 milímetros hay otro rango entre 7 y 8 milímetros, 6 y 7, 8 milímetros, y un rango de más de 10 milímetros, que es una lesión muy grande, que es una grosería. Pero trato de ponerle, lo que sí me ponen en aprietos, si es que me piden controlar si se achicó el tamaño, porque eso es, ahí requiero otra explicación sobre el tema. Que no, que la lesión cambia de características, que la medida no es tan exacta, etcétera. Pero bueno, sí, trato de ponerle una medida aproximada. ¿Exactamente qué mides? Es decir, el gap. Yo trato de medir la zona de alteración de la arquitectura del fascículo o de los fascículos comprometidos y no del edema. Y a veces, si no digo, se ve un edema de aproximadamente 5 milímetros con un área heterogénea central de 3 milímetros, para poner alguna medida. Y decir, bueno, la lesión grado 2 de 3 milímetros con edema alrededor. Pero trato de poner solo la medida del gap, si es posible. Bueno, realmente toda la charla y el debate es espectacular, pero yo creo que ya vamos a cerrar, sobre todo porque Carles es un padre de familia responsable con una cría pequeña, tiene responsable, no sé. Sandra también lo es, ¿eh? También, yo tengo que irme. Pero no es padre ni padre ni responsable. Bueno, realmente... yo también soy padre de familia, ¿eh? Yo también soy padre de familia. Y yo también, pero miden 2 metros y no... Eso ya puede comer, puede ir a la nevera directamente. Y no les bañas, que yo sepa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos. Hace un par de años ya. Como gran maestro por dirigir el debate con mucho conocimiento. A Carles especialmente, pero la charla es un espectáculo. Te diré que ha habido hasta 400 personas conectadas en directo, que es algo que marca el nivel del conferenciante, del contenido y de lo que sois. Yo os agradezco mucho, sobre todo, que seáis mis amigos y que me hayáis permitido estar aquí en una esquinita aprendiendo. Yo volveré a ver la charla, volveré a subrayar
La charla igual a mucha gente le ha parecido muy larga, pero es que Rolón ha hablado 53 minutos, o sea que tampoco ha sido tan larga. Muchísimas gracias a todos. El fin de semana, los que siguen el canal, vamos a descansar, vamos a plantearnos qué hacer la semana que viene. Después de esto va a ser muy difícil seguir. Yo creo que esto es como que te da un jaque mate, ya se acabó la partida, no se puede hablar encima de Carles. Ya todo lo que venga va a ser mucho peor, con lo cual va a ser muy difícil seguir. Pero la semana que viene intentaremos al menos estar 2 días con cosas diferentes. Y nada, aquí cerramos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que se pueda contestar? La contestaremos. Gracias, Alejandro. Un placer verte siempre. Íñigo, la más joven y la mejor, como siempre. Muchísimas gracias. Bien. Adiós a todos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. A cuidar a Fiona, te que toca. Eso. Eso. Un abrazo. Mi ahijada. Gracias.